Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que, la verdad, ha generado un torbellino de emociones y especulaciones. Hoy vamos a desentrañar juntos la verdad sobre las acusaciones de menores al descubierto, una historia que involucra a Demet y Can, dos nombres que seguramente les resultan familiares, y que ha puesto a muchos de cabeza intentando entender qué hay detrás de todo el revuelo. Prepárense porque vamos a ir al fondo de las cosas, con la calma y la claridad que se merecen. Y antes de empezar a desgranar este enredo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos aquí. El mundo del espectáculo, como bien saben, a menudo nos presenta historias que parecen sacadas de una novela. Y en esta ocasión, la polémica que rodea a Demet y Can ha sido especialmente delicada y, debo decir, bastante perturbadora para muchos. Las acusaciones que han surgido, haciendo referencia a supuestos actos con menores, son de una gravedad extrema. Cuando escuchamos algo así, lo primero que nos invade es una sensación de incredulidad, seguida de una profunda preocupación. Es natural que ante noticias de este calibre, las redes sociales exploten, las opiniones se multipliquen y la confusión se apodere de la conversación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta dónde llega la verdad y dónde empieza la especulación? Nuestro objetivo hoy es arrojar luz sobre estos interrogantes, tratando de separar los hechos de los rumores, siempre con el máximo respeto y la prudencia que amerita una situación tan sensible. Es importante destacar desde el principio que este tipo de acusaciones, independientemente de su veracidad, tienen un impacto devastador. No solo en la vida de las personas directamente involucradas, sino también en la percepción pública y en la confianza que depositamos en figuras que de alguna manera admiramos o seguimos. La delicadeza del tema exige que abordemos cada detalle con una objetividad férrea, buscando siempre la confirmación de las fuentes, sin caer en el amarillismo ni en la difusión irresponsable de información que pueda ser falsa. Las primeras noticias sobre estas acusaciones surgieron de manera bastante abrupta, y debo admitir que al leerlas, mi primera reacción fue de sorpresa y escepticismo. Sin embargo, a medida que se fueron publicando más detalles, y viendo que la noticia empezaba a tomar un peso considerable en diversos medios, decidí que era fundamental indagar más a fondo. No podemos simplemente ignorar algo que está generando tanta preocupación. Las acusaciones en su formulación inicial hablaban de ciertos comportamientos indebidos, específicamente vinculados a menores de edad. Esta es, sin duda, la parte más alarmante de la historia y la que más ha encendido las alarmas de todos. Al principio, la información era vaga. Se mencionaban fuentes anónimas y esto, en el periodismo y en la difusión de noticias, siempre es un punto de partida que requiere mucha cautela. Las acusaciones se propagaron rápidamente y, como suele ocurrir en estos casos, cada quien empezó a sacar sus propias conclusiones. Surgieron testimonios, supuestos testigos, y un sinfín de especulaciones que, lamentablemente, a menudo desdibujan la línea entre lo que podría ser verdad y lo que es simple invento. Es crucial recordar que en cualquier sistema legal y en cualquier sociedad decente, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y esto aplica también a las figuras públicas. Lo que hemos visto es un despliegue de noticias en las redes sociales y en algunos portales menos rigurosos, que han magnificado la situación, presentándola de una manera sensacionalista. Se habla de pruebas, de denuncias formales, pero hasta el momento, la información oficial es escasa y, sobre todo, ambigua. Lo que sí es innegable es que la reputación de Demet y Can se ha visto seriamente afectada por estas afirmaciones, independientemente de si son ciertas o no. El simple hecho de ser señalados de esta manera puede causar un daño irreparable. Es aquí donde debemos hacer una pausa y reflexionar. ¿Quién o quiénes están detrás de estas acusaciones? ¿Cuál es el origen de esta información? ¿Hay intereses ocultos que buscan perjudicar a Demet y Can? Estas son preguntas que como consumidores de noticias debemos hacernos. A menudo, la ambición, la envidia o la simple malicia pueden llevar a la difusión de falsedades que causan un gran daño. Y cuando las acusaciones son de esta índole, el daño se multiplica exponencialmente. Hemos buscado información en fuentes confiables, hemos intentado seguir los comunicados oficiales, pero la realidad es que el panorama sigue siendo bastante confuso. Algunas fuentes han intentado darles voz a los presuntos acusadores presentando sus tests.
testimonios de forma muy emotiva, lo que entiendo, genera empatía en el público. Pero también hemos visto intentos de defensa, comunicados de los representantes de Demet y Can, negando vehementemente cualquier tipo de implicación y tildando las acusaciones de infundadas y malintencionadas. El quid de la cuestión es que hasta que no haya una resolución legal o pruebas irrefutables que confirmen o desmientan estas acusaciones, todo lo que circula es, en gran medida, especulación. Y como bien saben, la especulación puede ser un arma de doble filo. Puede alertar sobre posibles injusticias, pero también puede destruir vidas basándose en meras suposiciones. Lo que he podido recopilar de manera más fiable es que, por un lado, existen denuncias formales ante las autoridades competentes. Esto es un hecho que no podemos obviar. Estas denuncias han sido presentadas y están siendo, o deberían estar siendo, investigadas. La gravedad de las acusaciones exige una investigación exhaustiva y rigurosa. Por otro lado, los abogados de Demet y Can han emitido comunicados bastante contundentes, desmintiendo categóricamente las acusaciones y afirmando que lucharán con todas sus fuerzas para limpiar sus nombres. Mencionan que estas acusaciones son falsas y que buscan perjudicarlos. La dificultad reside en que, por la naturaleza de las investigaciones y por la protección de las partes involucradas, los detalles específicos del proceso legal no suelen ser públicos hasta etapas avanzadas, si es que llegan a serlo. Esto deja un vacío que es rápidamente llenado por el rumor, la conjetura y, lamentablemente, la desinformación. Hemos visto cómo se viralizan mensajes, cómo se comparten supuestas pruebas que resultan ser falsas o sacadas de contexto. Este es el lado oscuro de las redes sociales y de la rapidez con la que la información, veraz o no, viaja por Internet. Es fundamental que como espectadores, como seguidores de estas figuras y como ciudadanos, mantengamos una actitud crítica. No podemos dejarnos llevar por la primera noticia que leemos o escuchamos. Debemos esperar a que los hechos se aclaren, a que las autoridades pertinentes emitan un veredicto o a que haya información oficial y contrastada. La presunción de inocencia es un pilar fundamental de nuestra sociedad, y debemos respetarla, incluso cuando se trata de personas que no conocemos directamente pero cuyas vidas nos interesan. Las acusaciones de este tipo son sumamente delicadas. Involucran a menores y eso por sí solo, ya eleva el nivel de preocupación a la máxima potencia. La protección de los niños es una responsabilidad de todos, y cualquier indicio de abuso o maltrato debe ser investigado a fondo y con la seriedad que merece. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que existen denuncias falsas, y que una acusación, por sí sola, no constituye una prueba. Lo que sí hemos podido observar es la reacción de sus admiradores y de la comunidad en general. Hay quienes defienden a ultranza a Demet y Can, basándose en su imagen pública y en su trayectoria. Hay quienes, por el contrario, ante la gravedad de las acusaciones, piden cautela y exigen que se llegue al fondo de la verdad. Y luego están aquellos que, sin tener información precisa, se dedican a juzgar y a condenar, lo cual, insisto, no es la actitud correcta en una sociedad que valora la justicia. La clave para entender la verdad sobre las acusaciones de menores de Demet y Can, hasta ahora, reside en la espera. Esperar a que las investigaciones avancen, esperar a que haya comunicados oficiales que aporten datos concretos, esperar a que la justicia haga su labor. Mientras tanto, todo lo que estamos escuchando y leyendo son piezas sueltas de un rompecabezas que aún no está completo. Es importante recalcar que, si bien este es un tema de interés público y mediático, debemos evitar caer en la especulación maliciosa o en la difusión de rumores que puedan perjudicar a las personas involucradas, independientemente de su culpabilidad o inocencia. La ética periodística y la responsabilidad ciudadana nos exigen ser cautelosos y esperar a que los hechos se confirmen. En resumen, y para ir aterrizando todo este enredo, las acusaciones sobre Demet y Can son extremadamente graves y han generado un gran revuelo. Existen denuncias formales ante las autoridades, lo que indica que el asunto se está tratando a nivel legal. Por otro lado, los implicados y sus representantes han negado categóricamente estas acusaciones, tildándolas de falsas. La información oficial es escasa debido a la naturaleza de las investigaciones, lo que ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones y desinformación en las redes sociales. La clave en este momento es la prudencia, la cautela y la espera de que las investigaciones judiciales arrojen luz sobre la verdad, respetando siempre la presunción de inocencia. Así que, mis queridos amigos, espero que esta aproximación a la situación les haya sido útil para entender un poco mejor el complejo entramado de esta noticia.
No olviden que como comunidad tenemos la responsabilidad de informarnos de manera crítica y evitar ser portadores de desinformación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su postura? ¿Creen que debemos esperar a que la justicia hable? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, y me encantará leerlos y, si es posible, responder a algunos de ellos. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o les ha ayudado a aclarar algunas dudas, por favor, regálenos un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para que este canal siga creciendo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo aquel que pueda estar interesado en este tema. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse al canal y activen esa campanita. No se queden fuera. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme para todos.